Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a todos a la historia que nunca debió existir. Por Oro Master y Makuse Lovania. En este es su capítulo 9 llamado La debilidad de la carne. Así que quédense a escuchar esta maravillosa historia. Anon se despertaba lentamente, su cuerpo aún dolido por el día anterior. Era sábado, así que al menos sabía que hoy podría recuperarse. Abrió los ojos lentamente, solo para ver ese techo pintado de negro, y rápidamente reconoció dónde estaba. Era la habitación de Fang, y como cada viernes, se había quedado a dormir en su casa. Dejando escapar un suspiro, Anon llevó su mano derecha a su rostro y se restregó los ojos para finalmente despertarse del todo. Algo adolorido, levantó su cuerpo de las suaves sábanas y notó que se encontraba solo en la habitación. Algo somnoliento, se estiró para alcanzar su celular, solo para llevarse la sorpresa que ya eran pasadas las 9 de la mañana. Realmente había dormido mucho, aunque no era consciente de lo cansado que estaba. Ya a esa hora, Nasser y Fang debían haberse ido hacia la escuela. Después de todo, la Tero problemática prácticamente parecía un miembro oficial del club de jardinería, pues no había sábado que no estuviese presente. Siempre en problemas por estar fumando en la escuela, no atendiendo a clases por mirar el celular, o consumiendo algún tipo de sustancias no muy legal que digamos. Ya hasta el propio Spears se dio cuenta de que era un caso perdido. Así que solo se limitaba a mantenerla lo más controlada posible. Nasser, en cambio, solo era un daño colateral. Por suerte, Fang no tenía permiso para conducir, pero eso ponía al Tero en la situación de taxista. Ya se había vuelto una rutina prácticamente. Desde que comenzaron el instituto hace ya 3 años, Fang siempre fue así. O al menos eso decían todos en el instituto. Incluso el propio Nasser. Finalmente, Anon se puso de pie y estiró su cuerpo, dejando que sus vértebras se reajustaran, una a una, relajándose en una exagerada exhalación. El calvo se colocó su pullover verde y sus pantalones antes de bajar las escaleras, solo para toparse con una casa silente y tranquila. Extraño. Usualmente a esa hora Samantha estaría. De repente, su línea de pensamiento se detuvo y sus ojos se abrieron como platos ante la realización. Él y Samantha volvían a estar juntos, solos, en la casa. En realidad eso no debería ser un problema, pues ambos estuvieron de acuerdo con olvidar lo sucedido, ¿no? Entonces, ¿por qué se puso tan nervioso? No, ya te despertaste. De repente, el humano sale de su pequeño ataque de pánico al escuchar la voz de Samantha, quien en ese preciso momento entraba por la puerta principal, con una vestimenta poco usual y que el calvo jamás había visto. Un sombrero de lino, una camisa beige bajo un delantal de trabajo de color verde olivo,
pantalones de mezclilla acompañados de botas y guantes, los cuales tenían varias manchas de suciedad y tierra ya marcados. Y a pesar de eso, se veía muy linda. Sam, ¿qué estás haciendo? Arreglando el jardín. ¿Jardín? Sí, la primavera ya está aquí. Y debo sembrar las flores de este año. Cierto. Rosa dijo algo al respecto. Ah, ¿Puedo ayudarte? No te preocupes. ¿Ya desayunaste? No. Igual puedo comer lo que sea del refrigerador, ¿verdad? Tonterías. Ven, vamos a prepararte algo. Sam, no hace falta que... Insisto. Anon dejó escapar una risilla por eso. Samantha podía ser bastante persistente. Mucho más cuando se trataba de ser buena anfitriona. Así que el calvo no insistió mucho más. Latero se quitó los zapatos y guantes y los dejó cerca de la entrada de la casa, tomando unas pantuflas para dirigirse a la cocina con Anon a sus espaldas. ¿Qué te apetece? ¿Panqueques? ¿Huevos y tocino? ¿Cereal? Cualquier cosa está bien, Sam. De repente el latero se dio la vuelta de brazos cruzados, y en su rostro había una leve expresión de enojo. El humano retrocedió instintivamente, incapaz de saber lo que había hecho, mirando a la dama algo nervioso ahora. Anon, cualquier cosa no es una respuesta. Debes aprender a tener mayor decisión. Si bien era una enseñanza, al humano rápidamente se le formó una expresión melancólica en su rostro. Sus hombros y vista cayeron lentamente, como si ese pequeño llamado de atención hubiese sido una gran reprimenda de su parte. ¿Qué tanto había sufrido este chico para sentirse tan insignificante? La expresión de molestia de Samantha ante el adulto joven se tornó en una tristeza, mientras se instauraba un dolor en su pecho. Ella dejó escapar un largo suspiro y se acercó al humano, con un porte más maternal, colocando su mano en el brazo del chico para intentar reconfortarlo. Anon alzó la mirada y vio en ella una sonrisa que trataba de animarlo. Lo siento. Ella solo negó con la cabeza. No te disculpes. Paso a paso. ¿Está bien? Anon asintió con la cabeza. Entonces, ¿qué te gustaría desayunar? Huevos con tocino está bien. Está bien. Toma asiento mientras los preparo. Anon hizo caso. Se sentó en la mesa del comedor mientras Sam se dirigía al refrigerador para sacar lo necesario para preparar el desayuno del humano. Sería algo sencillo. Un sartén con algo de aceite demoraría poco en freír las tiras de cerdo y los huevos, haciendo que el chisporroteo y el aroma de la comida activaran los sentidos del humano. ¿Vas a querer unas tostadas también? Sam se dio la vuelta, solo para toparse a Anon mirando en su dirección, quien parpadeó un par de veces antes de la pregunta.
aunque a juzgar por la reacción era claro que la estuvo mirando todo este tiempo mientras cocinaba. Sí, sí, por favor, gracias. Samantha dejó escapar una risilla y se dio la vuelta para terminar de preparar la comida. Una vez retirado el tocino y los huevos del sartén, usó la misma grasa para tostar 3 rebanadas de pan sobre el mismo, lo que le daba un sabor bastante peculiar que el humano adoraba. La Tero en teoría debería sentirse algo incómoda, sabiendo que el humano la estaba mirando a sus espaldas, pero ¿por qué no se sentía así? ¿Y por qué no sonreía? ¿Por qué su cola se balanceaba de lado a lado? Aquí tienes, dijo Samantha, colocando un vistoso plato frente al humano. Oh, Sam, gracias. Huele de maravilla. No exageres, es solo un desayuno tradicional. ¿Quieres jugo? Sí, por favor. Sam se dio la vuelta, tomó un vaso y lo llenó con jugo de naranja, mientras Shannon tomaba una de las rebanadas de pan y la introducía en una de las llamas blandas de los huevos, dejando escapar un gemido de complacencia. Al sentir el maravilloso sabor en sus papilas gustativas, sobre todo cuando acompañó el bocado con un mordisco de tocino. ¿Ya desayunaste? Sí, ya hace mucho. Entonces, lo de la jardinería... Lo de cada año. Quitar las malas hierbas, sembrar las plantas y tratar de organizar un poco el jardín. ¿En qué puedo ayudarte? No es necesario, Anon. Realmente no es tan difícil, solo... Déjame ayudarte. Es lo menos que puedo hacer. Samantha dejó escapar un largo suspiro mientras lo miraba. Ella realmente pensaba que no era necesario que Anon hiciera algo así, pero al ver su insistencia y esos ojos esmeralda apuntando en su dirección, no pudo hacer más que dar su brazo a torcer. Además, ahora que recordaba, sí había algo con lo que él podría ayudar. Bueno, ¿quieres ayudarme cortando el césped? Por supuesto. Ella dejó escapar una sonrisa ante la disposición inmediata. Bueno, tenemos una podadora en el garaje. ¿Puedes ayudarme con eso cuando termines el desayuno? Anon asintió con la cabeza antes de regresar a su atención a su plato, terminando todo lo antes posible, para ponerse manos a la obra. Ambos se dirigieron al garaje donde Samantha le mostró la podadora y también le brindó un par de guantes y un sombrero para protegerse del sol. Y una vez todo listo, ambos se pusieron manos a la obra. El jardín de la casa Aaron no era tan grande, pero necesitaría al menos 40 minutos de trabajo. El humano encendió la máquina y tan pronto las cuchillas comenzaron a cortar la hierba alta, este se dispuso a empujar a lo largo y ancho del césped. Desde un lugar cercano a la entrada, Sam sonrió genuinamente, agradeciendo en silencio la ayuda, pues eso sería algo que ella misma tuviese que hacer tarde o temprano, lo que le permitió más tiempo para dedicarse a sus flores. Este era un pasatiempo importante para ella. Era una de las pocas cosas que podía sacarla de la rutina, de esas 4 paredes que a veces la abrumaban demasiado. Y sin embargo, compartir ese momento con alguien se sentía tan agradable. Independientemente del incómodo sonido de la maquinaria y la hierba siendo cortada. Pasaron unos minutos
Samantha ya había plantado varias flores alrededor del portal, así como del caminito que conectaba el umbral de la casa con la calle. Minutos en relativa calma, siendo solo el sonido de la podadora lo único discordante, así como un saludo ocasional de algún vecino que pasaba en unas caminatas matutinas, y sin embargo, era innegable la felicidad en el rostro del latero y el constante movimiento de su pequeña cola. Entonces pasó. Samantha se dio la vuelta, al escuchar cómo el sonido de la podadora había disminuido ligeramente. Por un segundo pensó que el humano había terminado, pero su mente no estaba lista para lo que sus ojos le mostrarían. A diferencia de ella, quien tenía un trabajo ligeramente más tranquilo y unas ropas más frescas, Anon se estaba ahogando de calor. Incluso con el sombrero sobre su cabeza, a los 35 grados Celsius del exterior bajo el sol abrasador, era algo que no podían ignorar. Recuerdos de Réxico. Más con su chaqueta verde militar, lo cual decidió remover de su cuerpo, dejando solamente la camiseta de tono verde claro que siempre portaba debajo, ignorante de lo que había provocado a sus espaldas. Los ojos de Sam se abrieron como platos al ver la espalda del humano semi-expuesta, junto a sus hombros cubiertos de una brillante capa de sudor. Su antes cuerpo escuálido, ahora más trabajado gracias en parte a las comidas que ella misma le había estado preparando durante estos meses. Pero ahora, su corazón comenzó a latir con fuerza. Sus mejillas se tornaron al rojo vivo. Sus alas se sacudieron con violencia y su pequeña cola se erizó como la de un gato asustado. Cualquiera que la viese en ese momento podía pensar que al latero le había dado un golpe de calor. Pero el golpe que recibió fue más emocional. Anon, ahora con su chaqueta atada en la cintura y con su torso más expuesto, agradecido de la suave brisa, y se puso manos a la obra, sabiendo que le quedaba poco para terminar. Su camino lo condujo hacia la valla que dividían las propiedades, donde dio la vuelta al equipo para cortar otra franja de hierba cuando la vio. Ah, ah. Samantha en ese estado, mirando directamente en su dirección con sus ojos bien abiertos. El humano la notó al instante, pero dio un par de pasos antes de detenerse por completo. Momento en que sus iris esmeraldas y los carmesí del latero se entrelazaron una vez más. Fue como aquella vez. Pensaron que lo habían olvidado, pero esa solo era una mentira, que ambos se repetían el uno al otro para creer que todo estaba bien, pero no lo estaba. Varios segundos pasaron en los que ninguno de los dos hizo nada. Solo se miraban el uno al otro, como si todo alrededor dejase de importar. Las plantas, el césped, las flores, nada. Solo importaban ellos dos. Pero esta vez fue Samantha la que reaccionó primero, quien al parpadear un par de veces se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Súbitamente se dio la vuelta, lo suficientemente rápido como para sacar el propio Anon de su estupor. Ella se encontraba aún arrodillada, con el agujero para una flor justo delante, pero no se movía. Su pulso estaba descontrolado, así como su respiración, sus músculos tensos y sus ojos mirando fijamente al suelo. ¿Qué estaba mal con ella? ¿Por qué se ponía así? ¿Por qué no era capaz de dejar de recordar esa noche? Y más importante, ¿por qué deseaba que se repitiera tanto? Para su fortuna,
El sonido de la podadora retomando su trabajo logró aliviarlo un poco, lo que indicaba que el humano había logrado recuperar la compostura y continuar con su trabajo, algo que la relajó, al pensar que al menos Anon sí parecía haber olvidado esa noche. Aunque no podía estar más equivocada. Antes de las 11 de la mañana, el humano y Latero regresaban de nuevo a la morada por la puerta principal. El trabajo en compañía había rendido sus frutos. Terminaron mucho antes de lo esperado, y ahora Samantha tenía un precioso jardín en la entrada de su casa, algo que le dejaba una alegre sensación en su pecho, aunque eso no quitaba ni el desgaste ni el calor. Mierda, no sudaba tanto desde el verano pasado. Se quejaba el humano al ver su camiseta mientras trataba de refrescarse con algo de jugo. Este año parece que será caluroso. Apenas es primavera y mira la temperatura que tenemos. ¿Más que el verano anterior? Yo pensaba que me moriría. Suelen decir que después de un fuerte invierno, viene un caluroso verano. Anon solo suspiró con pensar al escucharla. Será un infierno. Bueno, será mejor que me dé un baño. No quiero recostarme a nada con este sudor. Oh, sí. Tienes razón. ¿Quieres... ¿Quieres que lave tu chaqueta mientras tanto? Ah, ah, eh, está bien. Gracias. Anon removió su chaqueta verde de su cintura y la pasó a Samantha, quien la tomó con delicadeza mientras miraba al chico a sus iris esmeralda. Anon asintió con un gesto de la cabeza y tomó las escaleras hacia arriba para liberarse de todo el sudor sobre su cuerpo, algo de lo que Latero no debía preocuparse, pues su piel, escamosa y resistente al calor, la protege mejor contra la radiación solar. Poniendo su sombrero a un lado, Samantha se dirigió al cuarto de lavado y rápidamente configuró la lavadora para limpiar la prenda. Echó el detergente, el suavizador y mientras el agua caía al interior del electrodoméstico, ella estaba a punto de poner la prenda dentro, pero algo la detuvo. Los ojos de Samantha se posaron sobre la chaqueta por unos segundos y sus manos apretaron su agarre un poco más, mucho más fuerte de lo necesario. La textura era muy diferente a la del pullover que tenía en su armario, más dura y a simple vista se podía apreciar el desgaste. Y al tacto, se podía sentir la humedad del sudor del humano. Samantha acercó la prenda a su rostro y al cerrar sus ojos, dejó que sus fosas nasales se saturaran con la esencia del humano. Y después de una profunda inhalación, por unos segundos, su mente se quedó en blanco, ajena a cualquier preocupación del mundo terrenal, como si todo careciera de importancia. Sus alas se sacudieron un poco. Su cola comenzó a menearse con un ritmo lento. Eso que tanto sentía era paz. Sin embargo, tan pronto su cerebro asimiló la sensación, sus ojos volvieron a abrirse como platos con un rubor bastante intenso en su rostro. ¿Qué diablos estaba haciendo? ¿Acaso estoy loca? Con una sacudida de su cabeza regresó al mundo terrenal, colocando la prenda dentro de la lavadora, la cual había estado esperando varios minutos por ella, y finalmente comenzó el ciclo de lavado. La mente de Samantha era un caos en ese momento.
como si la calma previa fuese solo un sueño distante. Pero no lo era. Necesitaba desesperadamente encontrar algo que la alejara de esos pensamientos tan lascivos y completamente pecaminosos. Y comenzar a preparar el almuerzo fue su mejor idea. Era algo temprano, teniendo en cuenta que no había que cocinar mucho, pero no podía seguir dejando que su mente siguiera tentándola de esa forma. No puedo. Samantha abrió el refrigerador y rápidamente recordó que habían bastantes sobras del día anterior, así que podría preparar algo para ella y el humano. Después de todo, lo más normal era que Lucy comiese algo en la calle o directamente de los almuerzos que Rosa, la líder del club de jardinería, solía preparar. Nasser solo se acoplaba a los planes. Bien podría almorzar en casa o pudiese tener otros planes, o lo que dijera Naomi. Así que siempre era mejor esperar a que llegara para tomar la decisión. La carne estaba lista. Solo era recalentarla, pero bien podría preparar algo para acompañarla. Un poco de patatas no le pareció una mala idea, y sería algo que podría preparar en poco tiempo. Hurgó en su nevera y sacó 3 tubérculos, los cuales comenzó a descascarar para cortarlos, en cubitos antes de ponerlos a ablandar. Apenas terminó de cortar el segundo, algo la detuvo en seco. Cada una de las células del latero se paralizaron al sentir un cálido toque sobre sus caderas. Era delicado, gentil, casi una caricia. Samantha se quedó petrificada ante esto, mientras sentía como esas manos, que principalmente se habían apoyado sobre su cintura, comenzaron a rodear su cuerpo hasta finalmente reposar sobre su abdomen. Al mismo tiempo que una sensación cálida se pegó a su espalda con gentileza. Sus alas y extremidades se tensaron, al punto que incluso dejó caer su cuchillo sobre la tabla de planchar. Latero parecía un ciervo deslumbrado por los focos de un auto, incapaz de asimilar los estímulos que su cuerpo recibía. Su respiración se detuvo, pero su corazón se aceleró con preocupante ritmo, a la par que un rostro cálido apareció a la derecha de su cabeza. ¿Anon? Sí, era el humano. El mismo que había subido esas escaleras con el rostro petrificado ante sus pensamientos. El mismo que el agua fría no fue capaz de calmar su mente. El mismo que se quedó con la palabra en la boca, con la ropa sucia en la mano, mirando desde la distancia como Samantha olía su chaqueta creyendo que nadie la había visto. El mismo que estuvo de pie por más de 7 minutos en la base de las escaleras y vio como Latero cerró la lavadora con fuerza y corrió de vuelta a la cocina para calmar su mente. Él lo había visto todo. Todo. ¿Anon? ¿Qué sucede? Ella preguntó una segunda vez. Su tono de voz aún con el miedo y el anhelo presentes. Mas Anon no dijo nada, solo se quedó allí, inmóvil, tratando de asimilar lo que su cuerpo sentía, al mismo tiempo que trataba de entender por qué era tan gratificante y por qué su mente estaba tan de acuerdo con la situación, por qué su mente le decía con tanta fuerza que dejara de luchar. Samantha dejó escapar un grito ahogado, y sus músculos se contrajeron al sentir los labios del humano sobre su cuello. Anon le había dado un beso en su cuello, sin estar bajo el efecto del alcohol o cualquier otra sustancia, no. Lo había hecho por voluntad propia, y eso la aterraba. No, detente. Su voz era suave, como si estuviese luchando consigo misma. Una parte de ella que quería detener todo esto, pero que se sentía insignificante ante la parte que no luchaba para frenarlo. Que dejaba escapar suspiros de gozo,
que inclinaba la cabeza hacia el lado contrario para que el humano pudiese tener más alcance en su actuar. Qué ironía. Qué hipócrita. Esta cerraba los ojos para dejarse llevar por el cálido toque. ¿Por qué no luchaba? ¿Por qué no quería hacerlo? ¿Por qué ella quería más? Sam. Su voz fue un susurro, uno que estremeció cada una de las fibras de la pequeña Tero, quien parecía ser la pobre víctima de su locura. Sam, yo no quiero seguir luchando contra esto. Anon se acercó un poco más, y su pecho se pegó a la espalda de Samantha, dejando sus alas en una improvisada celda de cariño, pero libres para agitarse ante el miedo del atero. Su cola golpeando las piernas del humano en su balancear. De su garganta escapando suspiros enamorados. Las manos de Samantha aún estaban sobre la meseta, como si no tuviesen el menor interés por detener esta locura llamada pecado. No, esto no es correcto. Y si no lo era, entonces ¿por qué lo estaba disfrutando? ¿Por qué no se resistía? ¿Por qué cerraba los ojos? ¿Por qué se echaba hacia atrás para pegarse aún más a él? El humano siguió besando su cuello, y otro, y otro. Sus manos se mantuvieron sobre el abdomen del atero, y aunque se movían hacia arriba y abajo, la tentación solo quedaban en amenazas que no comprometían ninguna zona íntima, pero era igual para ambos. Antes de que pudiese darse cuenta, Samantha estaba meneando ligeramente sus caderas, haciendo un extraño movimiento hacia el humano. ¿Pero por qué? ¿Por qué ninguno de los dos hacía algo para detenerse? Si sabían que esto era una locura. Sam, yo tengo miedo. Yo igual tengo miedo, Anon. Aún así, ella giró la cabeza lentamente en su dirección, su hocico quedando a pocos centímetros de la boca del humano. Ambos se congelaron ante la tentativa y el aliento del otro sobre sus rostros, sus respiraciones pesadas productos a sus emociones. Sam, Pero entonces... Un tintineo de llaves llamó la atención de ambos, quienes abrieron los ojos como platos al percatarse de lo que estaban haciendo. Anon dio un paso atrás y Samantha retrocedió en sentido opuesto, sus ojos abiertos de par en par, mirándose el uno al otro con verdadero terror en los ojos. ¿Qué demonios estaba mal con ellos? Sin embargo, al mirar hacia debajo, el calvo vio con terror cómo su propio cuerpo había reaccionado, de forma no muy indiscreta, a esta aproximación con Samantha. La puerta principal de la casa se abre y al interior ingresa Nasser, quien parecía venir solo. Este se disponía a subir a la segunda planta, pero al ver una silueta sobre la cocina miró en tal dirección, notando a Anon y a su madre de espaldas a la entrada, aparentemente cocinando juntos. ¿Nasser, Fang? ¿Son ustedes? Solo soy yo, mamá. Fang no vino conmigo. ¿No vino? Preguntó el calvo, asustado porque casi los atrapan en una posición comprometedora. Sin embargo, Nasser interpretó esa voz temblorosa como algo diferente. Lo siento, Anon. Fang dijo que iría donde Reed. Ya sabes, cosas de banda y eso. Yo ya veo. De repente el ambiente se tornó más pesado, aunque no quedaba muy claro el porqué.
Bueno, Anon y yo estamos preparando el almuerzo. ¿Quieres comer algo, cariño? No, gracias, mamá. Naomi me invitó a comer en su casa. Estaré un rato por allá. Oh, ya veo. ¿Te quedarás hoy en su casa? No lo creo. Además, posiblemente deba ir a buscar a Fang más tarde. Solo vine a cambiarme de ropa. El tero joven retomó su camino, subiendo las escaleras de dos en dos, para no perder más tiempo, mientras Anon y Samantha se quedaron congelados en el mismo lugar, sin moverse o decir algo, como si quisieran evitar cualquier ruido, solo para escuchar los pasos de Nasser en la planta superior. Pasos que se hicieron más fuertes cuando este bajó las escaleras con un cambio de ropa diferente. Ya me voy. Saluda a Naomi y sus padres de mi parte. Sí, mamá. Quedó bonito el jardín, por cierto. Ah, sí. Gracias. Ah, no me ayudó cortando el césped. ¿En serio? ¿Qué extrañas los castigos de la escuela? Jaja. Muy gracioso, Nasser. Bueno, voy de salida. Nos vemos por la noche. Cuídate. Adiós. ¿Y así? El joven tero macho abandonó la casa, dejando que el eco de la puerta, al cerrarse, resonara en el silente lugar. Aquellos que se quedaron no movieron ni un solo músculo, al punto que parecían que ni siquiera respiraban. Y no fue hasta que el motor del auto de Nasser se prendió en la lejanía que ambos dejaron escapar un largo suspiro. Por Jesus Raptor, eso fue... Samantha trataba de concretar una idea, pero las palabras simplemente no salían de su garganta. ¿Una locura? Una locura. Es quedarse corto. Ay, Anon, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Repetía una y otra vez, aunque más para sí misma que para su acompañante, mientras llevaba las manos a su rostro para tratar de calmarse, aunque en vano. Antes de siquiera poder llegar a una conclusión, sintió un suave toque sobre su hombro. Ese toque que tantas cosas le provocaban y que había sido su perdición estos últimos días. Samantha descubrió sus ojos escarlata y en su rostro había una risa irónica, como si se estuviese burlando de sí misma por la jodida tan épica que había hecho en esta situación. Por lo bastante jodida que creía estaba su cabeza. Pero cuando esos brillantes ojos esmeralda del humano se enfocaron sobre ella, toda línea de pensamiento autodestructivo simplemente se detuvo y solo quedó incertidumbre y anhelo. Yo tengo miedo. Yo tengo miedo, Sam. Los dos decían con voz entrecortada, como si estuviesen luchando consigo mismos. Tengo miedo. Tengo miedo de tantas cosas. Pero su rostro parecía estarse acercando poco a poco, como si quisieran retomar aquello donde fueron interrumpidos, pero... no. Sentenció Anon, con una determinación en su mirada que Samantha no había visto antes, como si las ideas en su mente por fin hubiesen alineado para dar paso a un único pensamiento. Uno que el tero esperó con un anhelo que no sabía que tenía. Yo tengo miedo de perderte a ti, Sam. Y sin esperar respuesta,
lanzó su rostro al frente, y Samantha abrió los ojos como platos cuando los labios del humano finalmente reclamaron los suyos, sin nada que nublase sus mentes para poder justificar tal acto. Bueno, seguimos con el capítulo 10 de la historia que nunca debió existir, llamado El deseo de dos. Aprovecha para suscribirte. Fue un impulso que ninguno de los dos sería capaz de entender la magnitud de lo que finalmente habían desatado. Tan pronto los labios del humano se posaron sobre Samantha, este cerró los ojos, no para disfrutar del beso, sino en una plegaria silente para que ella lo aceptara. Samantha, en cambio, abrió sus propios ojos de par en par, como si en su mente este jamás fuese siquiera posible. Los brazos del humano se alzaron al frente y la tomó por los codos, con firmeza, pero no demasiado como para parecer que estaba imponiendo su voluntad. Aún así, Sam alzó sus manos propias y las apoyó sobre el pecho del humano, como si en cualquier momento podría empujar de él para alejarlo y detener esta locura. Pero ella no lo hizo. Ni siquiera nos esperaba que Samantha lo tomara por la camisa y lo empujara en su dirección, con una fuerza suficiente para casi llegar al punto de rotura de la prenda. Por instinto, Anon abrió los ojos por la sorpresa. Y también por su pobreza, solo para ver al atero cerrar los suyos, en un gesto de felicidad en el que trataba de disfrutar de ese beso al máximo. El humano volvió a cerrar los ojos una segunda vez, concretando este pacto, condenado por la ley del hombre, la coherencia y la inhumanidad. Estaba hecho. Los primeros segundos sus labios se limitaron a apretarse el uno contra el otro. La calma antes de la tormenta que se avecinaba, donde ambos contrincantes se medían el uno al otro en una aparente espera. Hasta que finalmente todo comenzó. Todo lo que habían estado reprimiendo durante tanto tiempo explotó en un desenfrenado acto de verdadera necesidad. ¿Cuál de los dos dio el primer paso en esta locura renovada? ¿Acaso eso importaba? No realmente. Sam abrió su pico un poco más y el humano se adentró en sus fauces en un acto que parecía casi depredatorio y un poco raro. Una batalla campal entre la larga lengua del atero y la pequeña y robusta lengua del humano, discutiendo la superioridad en esta batalla de felicidad, una pica contra un escudo, una batalla interminable. El atero retrocedió un paso y su cuerpo se encontró en la mesa de la cocina, la meseta, viéndose atrapada entre el mueble y la figura del humano, quien parecía cernirse sobre ella, como un verdadero depredador sobre su inocente presa. Las manos del humano, aún con algo de recelo, se aferraron a la meseta, mientras su cuerpo era tirado con fuerza contra el pecho de su acompañante, siendo ella la única que, de momento, tenía total libertad para seguir su juego. Anon retrocedió, para recuperar algo de aliento, dejando que sus labios y lenguas se tomaran un descanso de esa incesante batalla por la supremacía, dándole el tiempo suficiente para mirarse a los ojos una vez más, como si cada uno buscase dentro de esos iris del otro
una respuesta al sinfín de preguntas que tenían en sus cabezas. Y curiosamente, puede que encontrasen alguna de ellas. Pero ahora fue Samantha la que tomó la iniciativa, demostrando la disposición que ella tenía en esta locura, a la cual llamaban amor, tanto como él estaba dispuesto a dar. Volvieron a unirse en un apasionado beso, ahora con sus manos portando entre sus dedos el permiso para sentirse el uno al otro, aunque ya Latero lo había hecho antes. Las manos de Latero, las manos de Anon, jugueteaban incesantemente, hasta que una llegó a la base de la camiseta del humano. Después de esta acción, donde sus labios tuvieron que separarse, Anon y Samantha se vieron el uno al otro por varios segundos. Segundos en los que no había incertidumbre, no había miedo, solo ojos llenos de comprensión mutua. Latero bajó la vista al pecho del humano, y su expresión se tornó un poco más triste, al ver las múltiples heridas que habían cicatrizado sobre su piel. Ya te vi, picarón. Solo sus heridas. Muchas que ella misma había ayudado a sanar. Ella solo posó sus labios en dichas heridas para que mágicamente pudiera terminar de sanar. El humano no dijo nada, solo agradeció en silencio, ese gesto que sabía que no sanaría obviamente su cuerpo, pero sí su espíritu. Incluso apoyó una de sus manos sobre la cabellera rubia de Samantha, acariciando con suave gesto su cabeza. Pero entonces comenzó el juego. ¿En serio harían algo justo allí? La cocina. ¿Es que acaso estaban mal de la cabeza? Ese sería el pensamiento más lógico. Pero ambos sabían perfectamente que ninguno de los otros inquilinos de la casa llegarían en las próximas horas. Así que... ¿qué los detenía a seguir? Exacto. Latero pensaba que perdería la compostura. El humano estaba más feliz de lo lindo. Algo que parecía cada vez más imposible, incluso después de seguir esta acción. ¿Qué había sucedido con estos dos? Esto era lo que ambos habían estado buscando. Y por fin lo encontraron. Esto se había vuelto una promesa. Esto es una locura, Anon. Lo sé, pero yo realmente te quiero a ti, Sama. Ella sonríe genuinamente, acercándose un poco para rodear al humano con sus brazos y alas.
Esto que él devuelve envolviendo a la pequeña Tero entre sus propios brazos. ¿Cómo te atreves a robarle el corazón a una hembra adulta? Somos los dos adultos. ¿Por qué? Porque te amo. Te amo, Sam. Yo también te amo, Ana. Después, el pacto estaba hecho. Ya no había marcha atrás. Pero... ¿esto estaba realmente bien? La respuesta más lógica sería que no. Pero... si ese fuese el caso, ¿por qué ambos estaban tan felices? ¿Y por qué sus corazones se sentían más vivos que nunca? Y así es como termina el capítulo 10, el capítulo 9 y 10 de Un amor prohibido. Evidentemente, pues, tuve que recortar algunas cosas, evidentemente por el contexto que se lleva dentro de la historia. Lo mismo de siempre, al final de cuentas, con Oromaster sabe cumplir con las historias, sabe cumplir con lo que cuenta, al final de cuentas, está muy bien hecho. Creo que él, sin embargo, se está usando como recurso muchas veces, lo cual lo hace un poco pesado a veces. Pero en sí es una historia que tiene muy buen ritmo. Es una historia que digamos, sí refleja un amor más cercano. La verdad que sí. Pero digamos que sí está prohibido porque pues, estamos hablando de un tema muy, muy álgido, ¿no? Así que se tiene que llevar con pinzas. Y reitero, esto es solo ficción. Es una historia what if ficticia. Por favor, no te proyectes sobre estas historias. Y si ya vas a decir en internet que esto se ve muy, muy fetichista, deberías revisarlo con un psicólogo, la verdad. Solo estamos aquí narrando la historia por y para narrar la historia. Nada más. Así que ustedes qué piensan? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Allí estaré al pendiente de sus comentarios lo más pronto posible. Muchas gracias a los miembros del canal que hacen todo esto posible. Muchas gracias a los mecenas de Patreon, los cuales pueden ver la galería de todos los trabajos que he hecho y además también con su granito de arena aportan bastante, muchísimo y son de gran ayuda. Y muchas gracias a los suscriptores de Twitch que ahora mismo me están viendo y espero les haya gustado. Gracias a ustedes no sería posible esto, la verdad. Y muchas gracias a ti. Muchas gracias. Muchas gracias por escuchar. Mamá, ¿qué estás haciendo?